Y así es, estoy bastante preocupado por mí, por mi familia, por damas y caballeros, mis hermanas, mis hermanos de la comarca Nove Buglé. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, dice Juan. Así es. Y los que no recibieron la marca de la bestia en su mano y en sus frentes, y no adoraron a la imagen y a la bestia, ellos volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así dice Juan. Esta es la primera resurrección, pues. Bienaventurado y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron buscando los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, sin mencionar el mar. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo he dicho brevemente porque aquí hay un sueto que no me deja ni platicar con ustedes, ni compartir con ustedes. Cada rato llamadera. Pero bueno, mayores de trabajo, tú sabes, sí, siempre saco un espacio para compartir con ustedes, mis hermanos. Mi intención es compartir de buen grado los momentos agradables y también los difíciles, y más un poquito de la Biblia. Así es, compartir un poco porque me llena de grandes preocupaciones cuando me pongo a leer las Sagradas Escrituras, y no solamente podemos estar pensando de los terrenales, pensando de los visibles, también pensemos un poquito de los invisibles, las celestiales, porque Dios es dueño de los visibles y de los invisibles, de las terrenales y de las celestiales, del cielo y de la tierra, y todas las cosas que nosotros vemos físicamente y espiritualmente no la podemos ver, pero todas son de Dios, lo dice la Biblia. Así es, mis hermanos, damas y caballeros, hermanas y hermanos, Nove, Tinuay, Tietva.